Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro final del día. Son las 9:10 y como siempre para mí es un placer poder conectarme con todos ustedes. Cuando nosotros tenemos la capacidad de revisar lo que nos pasa y cómo nos pasa, entonces yo creo que podemos entonces determinar también qué nos sucede. La vida siempre nos da la oportunidad de hacer revisiones, a vos y a mí, en el amor, en el trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, y podemos hacer dos tipos de revisiones. Una revisión pensada desde lo que yo creo que debería ser o desde lo que yo creo que estoy sintiendo, pero también podemos hacer una revisión desde los hechos y pasémoslo al plano del amor. Qué raro. Mis relaciones no duran más de un año, por poner un ejemplo. ¿Será que sos una persona tan aprensiva que no es que te terminan, sino que las personas terminan huyendo? O hay una persona que dice, es que a mí nunca he logrado una relación estable. Bueno, pero resulta que elegís a personas que están comprometidas con otras personas y vos sos el comodín. Creo que nosotros tenemos que hacer revisiones muy claras. Hacer revisiones muy claras para que nosotros podamos entender por qué el amor no funciona. Y esta semana, precisamente, ese ha sido el plan de trabajo. Les dije que íbamos a hablar sobre binomios, sobre conductas que nosotros podemos claramente identificar si son sanas o no. Entonces, el lunes dijimos, o sí o no. No podemos estar con una persona que te dice a veces, no sé, lo siento, quizá, tal vez. El martes dijimos, ¿sos una persona que da pereza o sos una persona que aporta motivación? El miércoles dijimos, ¿creas cercanía o creas distancia? El jueves hablamos de estabilidad y de contradicción y hoy estamos hablando de prudencia en nuestro accionar, prudencia verbal versus groserías. Y entonces creo que cuando nosotros nos determinamos a pensar qué nos está pasando, yo creo que podemos entonces definir. Y si vos decís, bueno, yo soy una persona explosiva, entonces mi pareja no me habla. Y si no me habla, no hay cariño. Y si no hay cariño, hay frialdad, hay distancia. Si vos querés que el amor sea sano, tenemos que revisar nuestras conductas, pero tenemos que revisar las conductas en un primer momento, perdón, en referencia a nosotros mismos, en referencia a lo que yo pienso, en referencia a lo que yo siento, en referencia a lo que yo vivo, en referencia a lo que yo hago. Normalmente nosotros tendemos a explicar lo que nos pasa desde nuestra pareja. Es que como no me habla, yo no hablo. Como me grita, yo grito. Como no me cuenta dónde está, yo siento celos. Y ponemos a la pareja como la responsable de detonar todas aquellas conductas complicadas que yo tengo, pero hasta donde yo sé, ustedes y yo, cada uno de nosotros, es el administrador de su boca, es el administrador de lo que dice, es el administrador de sus acciones. Y si nosotros no nos sentimos los creadores de aquello que vivimos, por supuesto que se nos va a complicar la historia. Hoy el tema es prudencia versus groserías. Esta semana hablamos de sí o no, de contradicción, de estabilidad, de pereza, de motivación, de cercanía, de distancia, y hoy hablamos de prudencia versus un actuar grosero. Todos nosotros sabemos cuando estamos hablando feo, cuando estamos hablando de forma inadecuada, cuando estamos hablando de forma impulsiva, irónica, cuando estamos siendo una persona que hace caras horribles que podemos entender y que complican nuestra historia. ¿Vos sos una persona prudente? ¿Sos una persona que habla bonito o una persona que habla feo? Un saludo a María Leitón, a Ann Rodríguez, a Adriana Obando, a Cheima, al doctor Del Roy, a Facu Rodríguez, a Diana Verdel en Instagram, a Nancy Fernández, a Isaaca, a Rocío, a Katiuska, a Marisol Flores, a Adri Fuentes, gracias por estar ahí. Y recuerden que mañana tenemos un encuentro Bésame Íntimo en Librería Internacional a las 5 de la tarde en la Librería Internacional de Oxígeno en Heredia. Vamos a hablar de si estás estancado o estancada en una emoción, en una relación o en una situación que no te deja crecer, no te perdás este encuentro. Es gratuito. Te lo presenta Bésame, lo patrocina Librería Internacional, así que solo tenés que llegar, solo tenés que ser parte de esta historia a las 5 de la tarde.
Así que los espero. Para los que han preguntado, la semana pasada estuvimos en Moravia, esta semana en Heredia y pronto habrá más localidades. Y los temas son diferentes en cada lugar. Así que si fuiste a Moravia, puedes llegar perfectamente a Heredia. Vean, la prudencia es un actuar que implica reflexión. La prudencia es sentirnos los gestores de nuestras acciones. La prudencia implica que nosotros tengamos la capacidad como de revisarnos si soy una persona que habla desde el enojo, que habla desde la ironía. Y quiero poner un ejemplo para hablar de prudencia versus groserías. Suponte que vos como persona sos muy sensible y te resienten las cosas un montón, cualquier cosa, fácilmente. Hay un resentimiento, hay un enojo, y entonces desde ese resentimiento vos le pones un filtro a tus oídos, un filtro que hace que cualquier cosa que diga tu pareja lo escuches desde la personalización negativa y entonces te pones a la defensiva y a la ofensiva. Entonces tu pareja hace un comentario que podría ser positivo, un comentario que podría ser constructivo, pero vos lo escuchás desde el resentimiento que te hace creer que te está atacando, que te está molestando, que te está lastimando y tal vez no es así. ¿Qué pasa si entonces yo pienso que tengo que estar a la defensiva en mi relación? Bueno, posiblemente entonces voy a tener una acción de choque, de fricción, de tensión constante y esto va minando toda nuestra estructura de relación y va creando un proceso que nos causa mucha pereza y mucha complicación. Actuar con prudencia implica reconocer a nivel individual que yo, Rafa, reconozca cuáles son los cables que tengo sueltos y desde dónde yo estoy eh, actuando. Puede ser que estés actuando desde el orgullo o desde el poder o que te sientas más guapo o más guapa que los demás. Entonces te sentís en la autoridad de explotar y de decir cualquier cosa. Y esto siempre va a causar dolor. Un saludo a Marce, a Rebeca, un saludo a Eu, a Ela Granados, Ángela Rodríguez, a Wendy. Gracias por formar parte del Buenas noches. Yo creo que todos sabemos actuar con prudencia, si somos capaces de controlar nuestras emociones. Actuar con prudencia implica elegir las palabras, implica modular el tono, implica hablar con fundamento y hacer un análisis para saber si yo estoy hablando desde una posición positiva o estoy hablando desde el capricho. Hablar con prudencia implica que yo contenga estos impulsos que todos tenemos, claro. Cuando uno se golpea la rodilla en la cama, uno siente ese golpecito y mentiras que uno dice, bendito sea el Señor Dios de verdad. No, uno dice cosillas que no puedo decir en el live, ¿verdad? Qué vergüenza. Pero si actuamos con prudencia, con reflexión, con sensatez y dejo de culpar a mi pareja por lo que yo digo, por lo que yo hago y me siento el gestor de mis conductas, el gestor de mis pensamientos, el gestor de mis acciones, quizá de pronto puedas modificar esas cosas a nivel individual y por tanto, si cambio la grosería por la empatía, la grosería por la amabilidad, la grosería por la dulzura, entonces de una u otra forma nosotros vamos a tener la capacidad de cambiar el ambiente. Y si yo cambio la grosería y tengo un actuar prudente, posiblemente voy a romper la distancia de la que hablamos esta semana y voy a crear cercanía. Posiblemente voy a romper los no que me dan pereza y voy a tener un sí porque me gusta estar a tu lado. Posiblemente voy a sentirme más estable, más tranquilo, más tranquila y por tanto voy a tener más ganas de besar, de hablar, de reír, de vacilar. En la medida en que yo actúe con prudencia, entonces voy a romper las actitudes de pereza y realmente le voy a poner y voy a trabajar duro y juntos vamos a sostener la motivación y esto entonces evita la contradicción, los miedos y los fantasmas y esto provoca que nosotros nos sintamos muy cómodos y muy cómodas. Ven la lógica de la semana. La prudencia es el antídoto de la grosería. La prudencia crea estabilidad. La prudencia crea cercanía. La prudencia mantiene sana la motivación. Y la prudencia hace que yo pueda tener un sí programado. Pero si tengo un actuar grosero, voy a vivir en clave de no. Todo me va a dar pereza. Voy a crear distancia y voy a vivir en, perdón, en contradicción. Vos elegís con cuál
columna de palabras te identificas esta semana. Actúa con prudencia, no es nada complicado. Que tengan una feliz noche, nos encontramos mañana en Librería Internacional a las 5 de la tarde y los invito a que busquen Al Diablo con el Amor en Amazon, un libro pensado para que tengamos amores bonitos, sanos, agradables, no perfectos, pero sí dignos, amores que nos hagan crecer. Y si ya leíste y ya compraste el libro, pásame las fotos para compartir la experiencia juntos. Feliz noche, nos encontramos mañana y los invito a mi blog www.rafaelramosr.com y si quieres consultar en el CEDI 2290-1383 o al WhatsApp 88 81 1304. Feliz noche.